Bueno, buenas noches hermanos, vamos a empezar porque hoy nuestro estudio número 55 lleno, está lleno pero está bonito. Estudio número 55 del libro de Ezequiel en este hermoso grupo de estudio bíblico en el cual somos miembros y también son miembros nuestros estimados amigos y hermanos que nos ven por las redes sociales. Así que qué bendición que estemos acá reunidos, hermanos. Ya vamos en el estudio número 55, pero estamos en la última sección del libro de Ezequiel. Y hoy vamos a ver del capítulo 41:1 al 42:20. O sea, vamos a ver dos capítulos. Ahora ustedes dirán, ¡ala! Hoy sí va a estar muy largo. Bueno, hermanos, esta sección quiero que ustedes la sepan, ¿verdad? Ya los que estuvieron el martes pasado ya tuvieron una probadita. Pues nos está dando las medidas del templo milenial. Las medidas del templo milenial. Y nos las está dando en codos y yo estuve haciendo el ejercicio de pasárselo a metros, pero noté y vi por los comentarios de que igual las dimensiones no nos hacen mucho sentido, así que tomé la decisión que hoy vamos a leer los dos capítulos y vamos a tomar algunas conclusiones de las cuales yo les voy a estar hablando en estos últimos estudios bíblicos en el libro de Ezequiel. Ya vamos llegando a los últimos estudios bíblicos del libro de Ezequiel y hermanos, estamos en la sección que nosotros le llamamos del milenio. Ese periodo de 1000 años en el cual Cristo literalmente reinará en la tierra. Y yo, hermanos, les he sido honesto con otras interpretaciones cristianas también que hay con respecto a este tiempo. Yo les voy a mencionar algunos datos adicionales, como lo ven otros hermanos en Cristo, y que sus opiniones pues son bastante respetables también. Y son interesantes y hay que verlas con cariño y con respeto porque son de muchos hermanos en Cristo, del cual pues yo tengo una opinión diferente y muchos teólogos pues, yo basado en muchos teólogos, hermanos, no quiero aquí pretender que yo encontré estas doctrinas, porque no, ¿verdad? Pero sí son doctrinas que yo las considero de mayor peso bíblico. Entonces, vamos a presentárselas. Entonces, estamos hoy en el capítulo 41 y 42 del libro de Ezequiel, y en estos capítulos vamos a ver más medidas del templo. Vamos a leerlo de corrido y al final les voy a hacer yo algunas conclusiones para que ustedes también puedan hacer su propio ejercicio mental. Hermanos, una característica de nuestra denominación es de que nosotros le animamos a ustedes a que piensen y lo vean ustedes con la Biblia y con la Escritura en la mano y que pregunten y que ustedes tengan sus propias conclusiones en lo que ustedes encuentren en la Biblia. Creo que lo central debemos de tenerlo bien seguro, la salvación en Cristo Jesús. Los que creemos en Jesús como Salvador, hermanos, sabemos de que eso es lo que nos da la vida eterna, sabemos que eso es lo que me hace hermanos de otros creyentes y debemos siempre con respeto pues presentar defensa de nuestras posturas. Eso es sano, eso es alegre cuando se hace en respeto, cuando se hace sin que la conclusión sea, entonces no sos cristiano vos porque no crees como yo. Hermano, eso es lo que ya da tristeza, porque no es su posición del tiempo milenial lo que lo salva a usted, no es su posición de que si hay rapto o no lo que lo salva a usted. Es más, si usted no cree en el rapto, pero hay rapto, usted va a estar raptado con el Señor, aunque no crea que haya rapto. Por lo menos así creemos nosotros. Y si usted no cree en el milenio, pues va a haber milenio, aunque usted no crea en él, y usted va a estar ahí gozando de ser un miembro de la iglesia.
Así lo vemos nosotros. Sin embargo, pues hay dispensacionalistas que son así, que les gusta atacar muy fuerte a otras doctrinas, y también hay hermanos de otras doctrinas que también se atreven a decirnos no creyentes por estas posturas o llamarnos herejes. Entonces, yo les animo, hermanos, a que estos pasajes los veamos con la mayor seriedad y con el amor que el Señor nos manda a tener entre nosotros y a su palabra. Así que oremos. Nuestro Dios, gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a tu palabra en libertad, Señor, y en alegría. Gracias por la alegría de ver a mis hermanos en Cristo, Señor. Perdona, Señor, nuestras ofensas, perdona nuestras fallas, perdona nuestros pecados, nuestra maldad, Señor, que todavía hay tanta en nuestro corazón. Te ruego, Señor, de que tú a través de tu Santo Espíritu nos ayudes cada día a apartarnos de esas cosas que te ofenden, porque te ofenden, Señor, en tu gran amor a nosotros, que no quieres vernos en dolor y en sufrimiento. Gracias, Señor, por este tiempo juntos. Abre nuestro entendimiento, permite que los hermanos también puedan ver tu palabra con alegría, con gozo, y que podamos tener un rato de comunión también pensando en ti y en tus cosas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a dar lectura a Ezequiel 41, 1 al 42, 20. Así que, por favor, sigan ahí con su vista la lectura. Dice así: Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que eran el ancho del tabernáculo. Solo un paréntesis acá. ¿Me introdujo quién? ¿Se recuerdan quién, hermanos, introdujo a Ezequiel al templo y a estas secciones del templo? ¿Se recuerdan? Aquel varón, hermanos, que resplandecía como ¿qué? ¿Se recuerda? Que resplandecía como bronce bruñido. Ya vimos, hermanos, que la interpretación más aceptada de quién es este ser es nuestro Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. Así que este es el que está midiendo, no es Ezequiel el que está midiendo, es él el que está midiendo, y él está mostrando las medidas del templo a Ezequiel. Dice el 2, y el ancho de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y de 5 codos del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo, y me dijo: este es el lugar santísimo. Entonces noten, hermanos, cómo ya está dando las medidas del tabernáculo y del lugar santísimo, lugares importantes en el templo milenial. 5. Después midió el muro de la casa de 6 codos y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 a cada uno de los 3 pisos, y entraban modilones en la pared de la casa alrededor sobre los que estribasen las cámaras, para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. El piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de 6 codos de largo. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa.
La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte, la otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa, 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes de 100 codos de longitud, y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto, que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado, 100 codos, y el templo de dentro y los portales del atrio, los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos, estaban todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y fuera de ella, y por toda la pared en derredor, por dentro y por fuera, tomó medidas, y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado. Por toda la casa alrededor, desde el suelo hasta encima de la puerta, había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos. Y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas. 2 hojas que giraban, 2 hojas en la puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo habían labrados de querubines y palmeras, así que había en las paredes, así como los que habían en las paredes, y en las fachadas del atrio al exterior había un portal de madera, y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Y aquí, hermanos, ustedes pueden notar que la mayor parte de espacios están separados dentro de la explanada del templo, están separados, no como en el templo de Salomón, ni mucho menos como el templo que hizo Herodes, que amplió Herodes, en donde estaba todo como una sola hilada y no habían gradas ahí como las hay aquí. En cada lugar de los atrios, hacia el altar, hacia el lugar santo y lugar santísimo, cada vez son gradas más altas. Como quien nos estuviera diciendo que entre más nos estamos acercando a Dios, más nos despegamos de las cosas terrenales. Y así debería de ser. Y así es, hermanos. Cuando usted más está enfocado en Dios, menos valor le da a las cosas terrenales. Y eso pareciera estar indicando en este templo que todo va confluindo hacia la parte más alta, en donde estaba el lugar santísimo. Después quiero hacer unas anotaciones de cositas muy interesantes al finalizar. Veamos el 42 y me dice: me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba frente al edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. Frente a los 20 codos que habían en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas frente a las otras en 3 pisos.
Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de un codo. Y sus puertas daban al norte, y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos, y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo. Y el muro que estaba afuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior, delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo habían 100 codos. Y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental para quien entraba en las cámaras. Y me dijo: las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes, oigan, que se acercan a Jehová, comerán las santas ofrendas ahí. Comerán las santas ofrendas, ahí podrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que de ahí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del oriente 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado sur 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor, de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el lugar, entre el santuario y lo profano. ¿Qué les parece, hermanos? Las medidas, pues cuesta hacernos una imagen visual. En el estudio del martes pasado les pasé yo unas imágenes para que tuvieran una idea de cómo son. Hoy les voy a dar unas imágenes mentales para tener algunas ideas. Primero veamos la gran amplitud, sobre todo la amplitud de las puertas. Y eso pareciera ya hablarnos de la amplitud que Dios quiere que se tenga en el templo, de venir a adorarle y venir a buscarle, en donde ya creyentes, la iglesia y los judíos juntos podamos entrar a adorar al Señor. Es interesante que el lugar santísimo, pues pasándolo a metros, es aproximadamente de 110.25 metros cuadrados, o sea, de 10,5 por 10,5. Para que ustedes se hagan una idea, el lugar santísimo en sí no es tan grande. Una cosa interesante es que es un cuadrado exacto, algo que también será la futura ciudad de Jerusalén, que aparece en Apocalipsis 21:16, que por cierto será después del milenio. Es como un cubo, porque tiene las mismas medidas exactamente, como un cubo. Ahora,
Note la ornamentación tan sencilla, pero también hay adornos en la casa de Jehová. Hay querubines que tienen, ¿se recuerdan que dice ahí? Una cara de hombre y una cara de león. Y palmeras entre ellos. Los querubines de un lado con cara de hombre pues hacen una denotación a la superioridad de la sabiduría del hombre, pero también la otra del león habla sobre la fiereza, la bravura, podríamos decir, del león como superior en la creación de Dios, de los animales. Ahora, hermanos, primero quiero que sepan que estos pasajes no le dan problemas solo a la iglesia. Yo creo que rápido vienen a la mente algunas preguntas. Ya tratamos un poco de esto en el estudio pasado. Vamos a retomar algunas cosas porque algunos de ustedes no estuvieron. Sin embargo, les animo a que vean en Facebook o en YouTube. Está un poco más fácil de encontrar el estudio del martes pasado. Lo que quiero decirles, hermanos, es de que el hecho de que estas medidas del templo eran un misterio y también son un misterio para los judíos. Los judíos, hermanos, los judíos mismos empezaron a dudar si el libro entero de Ezequiel era un libro realmente inspirado. Para que vean a qué grado llevaron esto, porque las medidas del templo no coinciden. Les voy a adelantar mencionando algunos detalles que los vamos a ver con citas en la posteridad de los estudios que hacen falta de aquí al 48, porque ahí se van a hacer lucir de mejor manera, pero hay muchas cosas trascendentales para la fe judaica que hacen falta. Como vimos y seguiremos viendo, se mencionan sacerdotes, pero no hay sumo sacerdote. Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿por qué será que no hay sumo sacerdote en el tiempo milenial? ¿Saben otra cosa? Que no hay arca del pacto. ¿Dónde está el arca? ¿Dónde está el arca? Este era el utensilio central en el templo antiguo de Salomón. Otros detalles. No hay velo, hermanos. ¿Por qué creen ustedes que no hay velo? Yo sé que ya se lo están imaginando. ¿Ah? Porque ya no está así la presencia del Espíritu Santo atrás. Porque Cristo ya ni somos sacerdote ni velo, porque Cristo fue el cumplimiento, Él es el gran sumo sacerdote y Él fue el velo que fue rasgado en la cruz. Y ya no exactamente. Está, ya no hay una división entre Él, nos podemos acercar a Dios. Ni arca, porque ya no hay una gradación, digamos, de cómo acercarse a Dios, porque todos tenemos acceso al Señor. Exactamente. Sin embargo, hermanos, que el judío que no cree que el Mesías también será sumo sacerdote y tiene este oficio, el Mesías, hermanos, para él es una contradicción a la ley levítica. Y si Ezequiel contradice las leyes levíticas de cómo es la ofrenda, cómo son los sacrificios, entonces es falso. Miren las conclusiones que se hacían. Les voy a leer, hermanos, algo que encontré de cómo los judíos lograron solventar esto. En el Talmud, hermanos, el Talmud es un estudio que hicieron rabinos sobre lo que se llama la Mishnah, que es la ley oral. Y ellos debatían sobre los pasajes difíciles y dejaron todo eso por escrito. Ese es el Talmud. Son discusiones rabínicas de por qué. Así que, teniendo una gran discusión, dice así en el Talmud Mejanot 45a. Mejanot 45a, ustedes lo pueden googlear, hermanos, que está accesible, solo que no encontré una versión en español, pero si ustedes googlean Talmud Mejanot, solo que Mejanot ellos lo escriben Mechanot, la J ellos la hacen con CH,
Entonces dice Menachot, o ellos lo pronuncian Menachot 45a, más o menos al final de la sección, aparece la conclusión que ellos hicieron sobre este pasaje. Hermanos, porque es interesante qué dicen los judíos, ¿qué importa? Hermanos, ¿esto a quién fue que le dijo Dios que se lo dijera a Ezequiel? Ve y díselo a quiénes, ¿se recuerdan? A los judíos que están allá en Quebar, díselos para que se alegren y sepan lo que acontecerá. Entonces, los principales y primeros recipientes de esta información son judíos, le guste o no le guste a algunos. Dios le dijo a Ezequiel, ve y díselos. En el capítulo anterior lo vimos. A los judíos allá en Quebar, cuéntales lo que acontecerá, lo del templo futuro que vendrá, que habrá en Jerusalén. Entonces, los judíos recibieron esto con alegría. Sin embargo, los judíos más cercanos a nuestro tiempo empezaron a dudar de esto porque no encaja con las medidas que ordenó Dios en toda la ley. Y la forma de la celebración de los sacrificios son diferentes. Entonces, los judíos empezaron a querer desechar el libro. Y oigan lo que dicen, se los voy a leer. Dice, la Gemará concluyó la discusión de estos pasajes tan difíciles de Ezequiel con un enunciado general así. El rabí Yehuda dijo que los rabinos dijeron que ese hombre se recuerda como un buen hombre y su nombre es Hanina ben Hezekiah. Hanina ben Hezekiah es el nombre de este rabino del que ellos están hablando. Pero ¿quién es él? Dice, porque si no fuera por él, el libro de Ezequiel hubiera sido suprimido y no hubiera sido incluido en el canon bíblico. Eso es trascendental, hermanos, porque ¿saben en dónde tampoco estaría? En el nuestro. Porque los que compilaron la Biblia, hermanos, se basaron para el Antiguo Testamento en la clasificación y los libros que tenían los judíos como inspirados por Dios. Y este estuvo a punto de no ser incluido por esta sección en particular, del 40 al 48, por esta sección al final, porque no encaja. Dice, y los principales detalles que aparecen contradecir exclusivamente dichos de la Torá. Así que lo que Hanina ben Hezekiah hizo fue, dice que se subió a su habitación superior con 300 jarrones de aceite para encender lámparas. En ese tiempo, encender lámparas. ¿Y qué? Aquí dice, para estudiar de día y de noche, y se sentó solo, en soledad, en la parte superior de su casa, y no se levantó de ahí hasta que pudo interpretar homiléticamente el pasaje y estos pasajes de Ezequiel que parecían contradecir a la Torá, o sea, a la ley. Y su principal conclusión, ¿saben cuál fue? Que el profeta Elías va a explicar por qué estas diferencias. Esa es su principal respuesta. No, nosotros no vamos a poder entender bien hasta que venga Elías. ¿Por qué? Porque Elías es el que va a preparar la venida del Mesías. Entonces ellos dijeron, no, Ezequiel es un libro real. Bueno, dicho esto, hermanos, quiero que sepan algunas cosas de algunas otras denominaciones que este pasaje lo ven meramente alegórico. ¿Qué quiere decir? Ellos creen, por ejemplo, los grupos reformados, el catolicismo romano, grupos presbiterianos, no todos, pero en su mayoría, grupos presbiterianos, reformados, luteranos, el catolicismo romano, consideran de que este templo representa a la iglesia. Este templo representa a la iglesia
y que los sacrificios que se hacen ahí representan al sacrificio de Cristo, el cual es el que da la salvación. Esa es la interpretación de los grupos reformados, y consideran de que no va a haber tal cosa de un templo milenial, y es más, los que creen así en su mayoría no creen que va a haber milenio, creen que lo que el Apocalipsis 20 dice también es una alegoría. Tanto simbolismo en Apocalipsis, dicen ellos, que los 1000 años sí los toman literales. ¿O de verdad creen que va a aparecer una mujer y un dragón se la quiere comer? ¿Verdad que no? Dicen. Entonces, ¿por qué los 1000 años sí son 1000? Esa es la forma de pensar de los amilenialistas. Amilenialistas, ustedes saben que la preposición en griego a significa sin. Y milenio, pues 1000 años. Amilenialistas suenan términos teológicos que a veces nos hacen confundirnos, pero amilenialista significa que no creen en el milenio, o sea, sin milenio. Ellos no creen en eso, tampoco creen en el arrebatamiento. Ellos creen que Cristo viene y nos lleva. Viene y nos arrebata solo para darle la bienvenida, y de ahí baja y el juicio a todos y el cielo, vida eterna. Así lo ven los amilenialistas. Yo considero que esa postura es incorrecta, pero hermanos, bajo ningún punto de vista creo que un hermano por creer de esa manera no es creyente. Si él cree en Jesús como su Salvador, hermanos, eso no nos es una dificultad en nuestra hermandad en Cristo. Pero podemos estar equivocados, ellos o nosotros, por supuesto. Hay que dejar la puerta abierta si nosotros estamos viendo de más. Puntos que ellos ven claramente como problemas para decir que esto es real. Primero, ¿por qué hay sacrificios otra vez? ¿Por qué hay sacrificios otra vez? ¿Por qué hacen sacrificios? Porque hay un templo y no ya Cristo pues ya pagó todo y no hay necesidad de sacrificios. Esa es una de las principales características. Segundo, hermanos, el tamaño del templo. Dicen ellos, no cabe en Jerusalén. No cabe en Jerusalén así como está. Les voy a dar algunos datos que yo les quería decir, visuales, mentales, para que ustedes lo vean con su mente y tener una idea de todos estos detalles que medimos si juntamos todas las secciones del templo, que esta vez están separadas como pequeños módulos separados en una gran explanada que está rodeada por un gran muro. Estamos hablando del equivalente al templo total con toda su explanada, ¿verdad? Y la parte exterior de 2.560.000 metros cuadrados. Les voy a hacer unas comparaciones porque uno no dimensiona eso. ¿Cuánto será? ¿Será el tamaño de un campo de fútbol? No, hermanos, no. Oigan, todo el país de Mónaco, hermanos, es más pequeño. Porque el Mónaco, que es el país, uno de los países más pequeños del mundo, ¿verdad? Pero el país entero mide aproximadamente 2.08 kilómetros. Pasando a kilómetros cuadrados, el templo mide 2.56 kilómetros cuadrados. Oigan, el Vaticano, hermanos, es más o menos de 0.49 kilómetros cuadrados, o sea que el templo milenial es aproximadamente 6 veces más grande que todo el Vaticano. Si ustedes han ido al Vaticano o lo han visto en la tele, pues se imaginan el tamaño, ¿verdad? Va. Les voy a poner otras cosas. El famoso Parque Central o Central Park de Nueva York es gigantesco, hermanos. Más o menos 3.41 kilómetros cuadrados. Es gigantesco el Parque Central de Nueva York. Para quienes lo han visto, es gigante. Sin embargo, el templo de Ezequiel solo ocuparía el 75% de Central Park, Nueva York. O sea, no ocuparía. Central Park todavía es más grande. Pero hay que hacernos algunas ideas. El templo, hermanos, actualmente
mide 150,000 metros cuadrados, el área total de donde estaba el templo, las explanadas. O sea que el nuevo templo es aproximadamente 17 veces más que el espacio que ocupaba el de Salomón y el de Herodes, por lo menos el de Herodes, que es el que están ahí los restos. Entonces dicen todos estos hermanos que no creen como nosotros, no puede ser, no cabe. Segundo, otro templo, no, Cristo ya lo cumplió. Bueno, les voy a dar algunos datos que yo quiero que ustedes tengan en mente, y vamos a estar viendo más datos, hermanos, porque esto es emocionante. A mí me emociona. Yo quiero estar en el milenio. Yo quiero que el Señor venga y reine en la tierra. Y yo quiero ir, hermanos, a este templo a adorar al Señor. En el estudio pasado les expliqué, hermanos, de que el milenio Dios lo hizo para demostrarle al mundo que lo que Él siempre ha dicho se podía hacer y que era lo correcto, y nos va a mostrar cómo. Por eso es de que en el milenio a la creación misma Dios le enseña cómo los animales pueden cohabitar en un reinado de paz. Hasta el león habita con el cordero. Los niños pastorean áspides y se están con áspides jugando, y hay paz aún en la naturaleza. Otro punto que los amilenialistas y reformados dicen, no, hombre, no, como una oveja con un león. No lo creen. Pero ya a mí me empieza a preocupar cuando ellos piensan, porque entonces dirán, yo les diría, bueno, ¿y creen en la resurrección? Pues ¿cómo así que Jesús murió y vivió? Eso sí, bueno, entonces, que a Pablo lo mordió una serpiente y no murió. Eso sí, porque eso sí. O sea, no podemos llevar a que eso no se puede, porque pues, Dios lo puede hacer, y por eso el milenio es un tiempo para enseñarle al mundo que lo que Dios enseñó siempre se podía hacer y cómo se podía hacer. Por eso a la iglesia Dios le va a enseñar a cómo vivir en un ambiente de libertad, pero con justicia y con verdad, en un ambiente de libertad. La iglesia va a gozar de libertad, pero va a vivir con el deseo de servir a Dios. Pero Dios no va a dejarlo ahí, le va a mostrar a Israel cómo era la adoración que Él había diseñado, y por eso Dios va a permitir que otra vez haya un templo y hayan sacrificios. Ahora hay unas cosas bien interesantes, hermanos. El sacrificio que Cristo simboliza de quitar el pecado no es la Pascua, es el día de expiación, que son diferentes y siempre los confunden. ¿Cristo es nuestra Pascua? Sí, Cristo es nuestra Pascua también. Pero la muerte en sí de Cristo es como el cordero sacrificial expiatorio. Y eso no hay en el templo milenial. No hay día de expiación. ¿Casualidad? No. Porque Cristo ya expió. Otro dato importante, hermanos. La gente se escandaliza, y en el Nuevo Testamento hay personas que sacrificaron ya habiendo sido creyentes y Cristo había muerto. ¿Quién viene a la mente inmediatamente? Gente que sacrificó animales. Gente que participó en un sacrificio. No. Ya Cristo murió en el tiempo de la iglesia. Hay un gran héroe de la fe que fue a participar de un sacrificio. Y el apóstol Pablo. Y miren, hermanos, yo creo que Dios permitió eso para demostrarnos, porque los sacrificios en el templo milenial van a ser conmemorativos. Sí, usted hace uno, hermanos, todas las santas cenas. Esta es mi carne, esta es mi sangre. Está recordando, conmemorando la muerte de Cristo. Y en el templo Dios va a permitir, hermanos, de que el sacrificio sea conmemorativo, para recordar, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, el apóstol Pablo participó en un sacrificio. Si ustedes van a ver Apocalipsis 20 o 21, Hechos 20 o 21, no me recuerdo bien, a Pablo se le avisa de que los judíos ya están molestos, y le dicen los hermanos de Jerusalén, mira, anda al templo
llévate a estos muchachos nazareos que ya cumplieron sus votos, anda, paga el sacrificio y anda con ellos. Y Pablo fue, ellos se rasuraron, se raparon porque terminó su tiempo, entró a participar del sacrificio ahí, y ahí, hermanos, lo agarran. Fue cuando lo acusaron de haber metido a Tito, que era... Y ahí lo acusaron de haber metido gentiles al templo y todo. Pero Pablo participó en un sacrificio. Ahora, ¿será que es porque él cree que el sacrificio le da vida eterna? No. Y ahí dice claramente, con los judíos yo me he hecho como judío. ¿Por qué? Porque él quería darle testimonio a ellos. Y para Pablo, él entendía claramente que esos animales nunca han quitado el pecado, hermanos. En Hebreos capítulo 10 dice de que los sacrificios de animales nunca han quitado el pecado. Entonces, ¿por qué se hacen? Porque antes de Cristo, hermanos, esos sacrificios apuntaban a Cristo. Y después de Cristo, hermanos, el sacrificio de Cristo es suficiente, pero los del futuro van a apuntar a Cristo, a lo que Cristo ya hizo. Así que son de las pequeñas contradicciones que tenemos nosotros que ver, porque hay gente que dice, no se puede. Otra cosa, nosotros los dispensacionalistas, por eso creemos que Dios trata con las personas de diferente manera. El milenio es otra dispensación que ya no tiene nada que ver con esta. Es otro acuerdo que Dios hace con los hombres, es otra forma que va a llevar, y creemos que Dios no nos ha dado todos los detalles de lo que va a ser esa dispensación. Nos está dando mucha información, pero no todo lo que va a pasar ahí. No todo, es más, no todo lo del templo está revelado porque mide todo, pero no nos dice alturas. Otra cosa bien interesante, no nos dice alturas del templo y solo nos dice dimensiones lineales, no nos dice alturas, más que del muro exterior. Pero de las cámaras solo dice de 10 por 10 y no dice las alturas reales. Entonces, les presento aquí las diferentes opiniones y vamos a seguir viendo eso en los próximos estudios. Para terminar, también algunos grupos, algunos creyentes, hermanos, piensan que la parte de 40 a 48 es alegórica, pero no pueden decir que Ezequiel, hermanos, del capítulo 1 al 39 sea alegórico, porque de la misma manera lo dijo Ezequiel, pero eso ya se cumplió. Entonces, qué casualidad de que todo lo que venía diciendo Ezequiel, cuando él lo dijo, no se había cumplido y se cumplió. Pero esta parte que falta, esto sí no. Eso sería un poquito raro. Segundo, hermanos, Ezequiel todo lo que alegoriza lo dice. Por ejemplo, y ustedes lo acaban de ver, ¿se recuerdan cuando los dos agarraron los dos palos? Ezequiel, los huesos secos es otro, pero ¿se acuerdan de los dos palos? Y dice que estos son los dos palos que significa a Judá y este otro palo significa a Israel y los junta. Ahí él explica que lo que hizo fue alegorizar, hizo un ejemplo y nos explica la alegoría. La de los huesos secos nos habla de que vio los huesos secos y que estaban ahí, y alguien dice, ya ves lo que dice, sí, pero el mismo Ezequiel, hermanos, el mismo Ezequiel nos dice, esos huesos secos es la casa de Israel. Del templo no dice así. Del templo milenial no se para Ezequiel, dice, muy bien, entonces esto es una alegoría de un templo, de un tiempo futuro en donde ya no es templo, sino son personas las que... Nada. Poner eso en las palabras de Ezequiel sería forzar mucho. Nada. Sin embargo, ¿cómo entonces hay grupos que se atreven a decir, bueno, esta partecita sí no me gusta, no encaja con mi doctrina, entonces, esto sí no es así? Pero todo lo anterior, ellos dirían lo mismo, si no es porque ya se cumplió. Como ya se cumplió, estos grupos tienen que decir, sí, del 1 al 39, sí, que Tiro iba a caer, claro, cayó, claro, que los judíos iban a ser expulsados, sí, como no, tenía razón Ezequiel.
¿Por qué entonces súbitamente Ezequiel ahora ya no está diciendo la verdad o ya está hablando de otra manera y él no se tomó la molestia de decirnos? Es más, corre y díselo a Israel. Díselo a Israel. Toma muy bien nota, le dijo este varón, y díselo a la casa de Israel. Hermanos, esto va a pasar. Es tan injusto como darle otra perspectiva y obligar a Ezequiel que firme eso, que así es. Exacto. Ahora, hay otro pequeñísimo gran problema, hermanos, porque este pasaje de Ezequiel 40 al 48, que habla del templo milenial y va a hablar de dividir las tribus otra vez y cosas que vamos a ver. Fíjense que hay otros pasajes en la Biblia que hablan de ese templo y se los voy a mostrar. Y si eso es así, hermanos, entonces los hermanos que dicen, es que aquí les toca decir también Isaías, no. También en Habacuc, no. También en Zacarías, no. Bueno, les voy a leer algunos porque son muchos. Voy a leer algunos. Isaías 2:3 dice así: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 2:3. Esto no ha pasado. Que las naciones digan así, subamos al Dios de Israel. Ahorita las naciones dicen, del río al mar, Palestina será libre. Eso está diciendo las naciones ahorita, no están diciendo otra cosa. Y antes no había Israel. Así que, ¿qué momento es este? El milenio. Y de todos modos, oigan estos pasajes. Isaías 60:13 dice: la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Isaías hablando en un tiempo en el que todavía había templo. Entonces, ¿de cuál templo está hablando? Si ese templo estaba en pie. Bueno, Joel 3:18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Ya vamos a ver aquí más adelante que de este templo sale este arroyo que riega unas partes desérticas de Israel. Así dice Ezequiel, así dice Joel 3:18, que de ese templo saldrán. Y sucederá que en aquel tiempo, es tiempo futuro, y eso no pasó con el tiempo de Herodes. Miqueas 4:2. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Zacarías 6 del 12 al 14 dice así: le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Oigan, esto es bien importante. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. ¿Quién? Él. ¿Quién? Este que se llama renuevo. ¿Quién será? Vamos a ver. Dice el 14, las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Son memorias en el templo de Jehová. Oigan, ¿quién lo va a edificar según Zacarías 6, del 12 a 14? Un tal renuevo. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Este tal renuevo, ¿quién será renuevo? El Mesías. ¿Qué dice Jeremías 23:5 hablando del renuevo? ¿Quién será? Jeremías 23:5 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey.
reinará este renuevo de David, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ahora, hermanos, oigan de este renuevo, Zacarías 3:8, famosos el tal renuevo. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo de la raíz de David, y él edificará el templo. Por eso los judíos, cuando oyeron que Jesús dijo, destruid este templo y reedificaré en 3 días, ellos pensaban que se refería al templo de Herodes. Jesús hablaba del templo de su cuerpo, pero viendo la visión, hermanos, el que llevó a Ezequiel a verlo y midiendo, y tenía en su vara el cordel y la regla para medir, era un varón que parecía refulgente como bronce bruñido, tal y como dice Apocalipsis 1, que es el Mesías, que es Cristo. Él es el que edifica el templo. Por eso los judíos decían, no puede ser Jesús el Mesías, porque él no edificó el templo. Había templo cuando él vino. Cuando venga el Mesías no va a haber templo, él lo va a edificar. Y hermanos, sepan que esa es una pelea entre los judíos hoy. Una pelea, discusión académica. Hay judíos que esperan que venga el Mesías para él hacer el templo, eso creen ellos. Pero hay judíos que dicen, no, tenemos que tener templo para que sí venga el Mesías. Acorde a estas escrituras, el Mesías va a ser el templo. Para ir terminando, Zacarías 14 del 16 al 21 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, ojo, final de la gran tribulación, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Miren, aquí dice que es adorar a Jehová, el Rey de los ejércitos, pero allá en Zacarías dice que es a renuevo al que van a adorar. Bueno, dice, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuándo hemos subido las naciones a celebrar la fiesta? Oh, de plano, otra exageración de estos profetas tan exagerados. Solo nos están dando ideitas. Esto no va a pasar. Hermanos, sí. Y la identidad es el Mesías. Y el Señor lo va a hacer. Y dice que Él va a hacer el templo. Muy bien, dice el 20. Al final del 20 y 21. En aquel día será grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrifiquen vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Sepan, hermanos, de que en la Biblia no se ve que la gloria de Dios haya venido sobre el templo en el tiempo de Zorobabel, Nehemías y Esdras. Tampoco en el templo de Herodes. No, la Biblia no dice que haya venido la gloria de Jehová. Mientras que en nuestros próximos estudios veremos cómo a este templo sí viene la gloria de Jehová en su gran glorioso carro espiritual, la Merkabá. La Merkabá, así como se recuerdan que la vimos irse y cómo le costó irse de Jerusalén y se paró en el Monte de los Olivos por 2 o casi 3 años y al fin abandonó Jerusalén. Así va a regresar a este templo y lo va a describir. Este es el templo milenial, un templo en una dispensación diferente,
Por eso nos suena a nosotros algo extraño, porque no es nuestra dispensación ahorita, nuestro tiempo, no es en el que vivimos ahorita. Ahorita, hermanos, sería una aberración que haya un templo ahí y nosotros haciendo sacrificios. No es la dispensación del milenio. La dispensación en la que estamos es de la iglesia, en donde Cristo es nuestro sacrificio. Él ya pagó todo por nosotros. Y hermanos, nuestros queridos hermanos en Cristo que creen que es de diferente manera, que estos sí son puros símbolos, hermanos, les amamos en el Señor, sabemos de que hay diferencias. Sabemos que están equivocados. Sabemos que están equivocados porque interpretar la Biblia tan alegóricamente, hermanos, es un crimen literario, crimen. ¿Cómo esta parte le digo que no? Y exactamente así está hablando aquí, y esta sí, y ya fue. Hasta como para darnos testimonio que esto va a ser. ¿Cuántos, hermanos, resumí la cantidad de pasajes que hacen alusión al templo milenial? Son muchos. Y por cierto, hermanos, el pasaje en la Biblia solo hay dos templos, el templo de Salomón y el templo milenial. ¿Van a haber otros? Sí, ya hubo el templo de Nehemías, el de Herodes, y falta un templo que va a estar antes que este todavía. Es el templo en el cual el anticristo se va a querer sentar. Ese es el que posiblemente los judíos sí paren haciendo en este tiempo. Este es el que hermanos en Cristo bien intencionados andan donando dinero para que construyan el templo. Hermanos, no hagan eso, no. Primero, ese templo no nos incumbe. Usted ama a Israel, ore por Israel, evangelícelos cuando pueda. Ore al Señor por ellos, que crean. Pero no estemos financiando. Ese templo va a ser prácticamente pagano. Y ahí lo va a profanar el anticristo, se va a querer sentar ahí y pedir adoración del mundo. Y eso es lo que va a estallar a las naciones que van a ir a atacar a Israel. Y ahí es cuando Israel va a llorar por su Mesías y el Mesías va a ir por ellos, con nosotros. Con nosotros. Así que, bueno, espero no haberse aburrido tanto, hermanos. Emociónense porque cada día estamos más cerca. ¿Saben qué? Si morimos antes de que el Señor nos arrebate, ya solo es un abrir y cerrar de ojos y vamos a aparecer en esa escena. Porque es como cuando uno se duerme. Cuando usted se duerme en la noche y amanece, usted no tiene conciencia de que pasó 5, 8 horas durmiendo, ¿verdad? Ya, así va a ser cuando usted duerma, hermanos, que así le llama el Señor a nuestra muerte. Usted va a abrir sus ojos viendo que el Señor le lleva a estar con Él. Y eso va a ser glorioso. Y cuando Israel lo llame, nos llame, porque vamos a ir nosotros a auxiliarlo. Vamos a entrar con nuestro Rey y Él reinará en esta tierra, hermanos. Ojalá usted lo crea, y si no, por lo menos crea en Jesús como su Salvador, que ahí lo veremos aunque usted no crea. Pero está bien. Vamos a terminar en palabras de oración y después los que están acá pues vamos a quedarnos platicando. Así estamos motivando a los que nos ven en las redes sociales, si están cerca, vénganse al hospitalito. Vamos a tener nuestro estudio bíblico juntos a las 7 y piquito para las 8 y pocote. Muy bien, oremos. Nuestro Dios, gracias por lo hermoso de tu palabra, gracias porque en tu palabra, Señor, encontramos verdad. Perdónanos, Señor, porque nosotros sí somos falibles y fallamos al acercarnos a tu santa palabra. Rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos des entendimiento para poder discernir lo que tú quieres mostrarnos. Y también, Señor, que podamos obedecerte, porque no queremos solo saber de ti, sino también obedecerte, amarte, servirte. Solo tú mereces nuestra devoción, nuestro culto, nuestro amor, Señor. Gracias por los que estamos aquí presentes, especialmente por nuestro pastor Noé Martínez. Bendícelo, Señor, y a su familia, y así a cada uno de los oyentes también en las redes sociales. En nombre de Jesús, amén. Ya para decirle saludos a los que se conectaron, a Catarina Rosenda Tuma Janel,
Solista Catarina, ¿qué tal, hombre? Gusto de saludarte, el Señor te bendiga. También a Belén. Dios te bendiga, profe y hermano en Cristo. Sí, hermano Vicente, yo te recuerdo y cómo no, que el Señor te bendiga, profe, siempre es un gusto verte y hermano en Cristo. También mi querido Mateo Nunal Méndez, hasta allá en Chajul, Cotzal, ya te estoy cambiando de lugar, Mateo. Dios te bendiga, saludos a la familia y a mi señora madre también, muy buenas noches. También saludos a los que nos han dejado. Dios te bendiga, Mateo, gracias por la corrección. Muy bien, muy buenas noches, nos vemos el próximo martes, adiós.